Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La anomalía espacial apareció sin advertencia en ruta de navegación que 200 naves de colonia humanas habían usado durante 5 años sin incidente, y capitana negociadora Vera Ashford supo en momento que sensores detectaron distorsión masiva, que algo estaba fundamentalmente mal con física de región. Tenía 39 años. Había pasado 15 años negociando con 17 especies alienígenas diferentes, estableciendo tratados comerciales y alianzas diplomáticas. Y durante década y media había aprendido a leer patrones en comportamiento de civilizaciones avanzadas. Pero nada en experiencia la había preparado para lo que estaba por suceder. Distorsión espacial se expandió en fracción de segundo, envolviendo 200 naves transportando 50 millones de colonos humanos, viajando a sistemas en borde de espacio conocido. No hubo tiempo para evadir, no hubo advertencia. Simplemente transición instantánea de espacio normal a algo completamente diferente. Y cuando sensores se recalibraron y ventanas mostraron exterior nuevamente, flota humana ya no estaba en galaxia conocida. Estaban dentro de estructura que sensores apenas podían comprender. Construcción artificial del tamaño de 50.000 años luz de diámetro. Geometría que parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Y arquitectura que desafiaba todo principio de ingeniería que humanidad conocía. Era mega estructura en escala que hacía esferas de Dyson parecer juguetes primitivos. Y estaban atrapados dentro. Vera convocó reunión de emergencia de comandantes de flota en nave Capital Resolución mediante comunicación holográfica. Presentes eran almirante Thaddeus Crane, comandante militar de 52 años, responsable de protección de flota. Científica jefa Indira Patel, astrofísica de 46 años especializada en fenómenos espaciales anómalos. Ingeniero principal Soren Nakamura, hombre de 43 años quien diseñaba sistemas de propulsión. Y representante civil Queen Osei. Mujer de 48 años hablando por 50 millones de colonos que dependían de liderazgo para sobrevivir. Vera proyectó datos de sensores en espacio holográfico central. Hemos sido transportados a interior de estructura que no aparece en ningún catálogo astronómico. Tamaño es aproximadamente 50.000 años luz de diámetro. Eso es tercio del tamaño de galaxia entera. Y sensores detectan firmas de energía consistentes con millones de sistemas estelares contenidos dentro. No es espacio vacío, es megaestructura habitada. Thaddeus analizó situación militar. He ordenado exploradores para mapear interior y buscar salida. Pero preliminarmente, parece que estamos en espacio cerrado. No hay puertas obvias, no hay portales, no hay forma clara de salir. Y intentos de usar motores de salto para escapar resultan en fallo. Lo que sea que esta estructura es, interfiere con física que nuestros motores dependen. Estamos atrapados hasta que encontremos forma de salir. Indira estudió datos durante 3 días antes de presentar teoría que hizo sangre de todos helarse. Basado en análisis de geometría y distorsión espacio-temporal, creo que estamos dentro de burbuja dimensional. No es construcción en espacio normal, sino bolsillo de realidad separada, conectada a universo primario, por único punto de entrada que ya cerramos detrás al pasar. Es como estar dentro de botella con cuello infinitamente pequeño. Desde interior, salida es teóricamente imposible sin tecnología que puede manipular estructura dimensional misma. Soren agregó cálculo brutal. Y nuestros suministros son limitados. 200 naves de colonia transportando 50 millones de personas tienen recursos para aproximadamente 20 años antes que sistemas críticos fallen. Después, morimos. A menos que encontremos forma de salir o encontremos recursos aquí dentro. Queen expresó terror de 50 millones. Está diciendo que estamos atrapados en prisión dimensional del tamaño de tercio de galaxia con 20 años para encontrar salida o todos morimos. ¿Cómo explicamos eso a población que firmó para colonizar nuevos mundos, no para ser encarcelados en estructura alienígena?
Vera tomó comando. No causaremos pánico todavía. Tenemos 20 años. Usaremos tiempo para explorar estructura completamente, contactar cualquier otra civilización que pueda estar aquí y encontrar forma de escapar. Esto es desafío diplomático y científico más grande que humanidad ha enfrentado. Pero hemos sobrevivido crisis antes. Sobreviviremos esta bota. Durante próximos 6 meses, exploradores humanos mapearon interior de megaestructura que comenzaron a llamar Laberinto 7, por convención de nomenclatura de equipo de exploración. Y lo que encontraron fue simultáneamente asombroso y aterrador. Interior contenía no millones, sino 1247 sistemas estelares completos, cada uno funcionando normalmente con estrellas, planetas y en muchos casos, civilizaciones alienígenas viviendo aparentemente sin saber que estaban dentro de prisión. Cada sistema estaba separado de otros por barreras dimensionales que prevenían comunicación o viaje. Era como si Laberinto fuera colección de 1247 celdas individuales, cada una conteniendo civilización completa aislada. Y humanidad, en su desafortunado entrada accidental, se había convertido en prisionero número 1248. Pero había más. En centro geométrico del laberinto, exploradores encontraron estructura que parecía ser sala de control o archivo. Era instalación masiva, abandonada durante lo que datación mostraba era aproximadamente 200.000 años. Y dentro, encontraron base de datos todavía funcionando, conteniendo registros de civilización que había construido Laberinto. Se llamaban arquitectos, especie que había alcanzado nivel de desarrollo tecnológico que era esencialmente indistinguible de divinidad según escalas humanas. Y habían dejado mensaje, traducible mediante matemática universal, explicando propósito del laberinto. Mensaje decía: somos arquitectos, constructores de refugios dimensionales. Hace 300.000 años, detectamos amenaza existencial a galaxia, entidad que designamos devorador, ser que existe parcialmente en dimensiones adicionales y se alimenta de estructura espaciotemporal misma. Devorador consume galaxias lentamente, sistema por sistema, colapsando espacio en nada absoluta. Durante 100.000 años, observamos cómo Devorador consumió aproximadamente 30% de galaxia, eliminando miles de millones de sistemas estelares. No encontramos forma de combatir Devorador porque opera en nivel de realidad que nuestras armas no pueden afectar. Única solución fue preservación mediante aislamiento. Construimos Laberinto 7, burbuja dimensional separada de universo primario, donde Devorador no puede alcanzar. Durante 200.000 años, rescatamos 1247 civilizaciones de galaxia, transportándolas al laberinto antes que Devorador las alcanzara. Cada civilización fue colocada en celda dimensional propia, aislada de otras para prevenir conflicto y preservar diversidad cultural. Planeamos eventualmente devolver todas civilizaciones a galaxia cuando Devorador muriera o abandonara región, pero no anticipamos que Devorador continuaría consumiendo durante 200.000 años. Y críticamente, no anticipamos que nosotros mismos seríamos consumidos antes de poder completar plan de rescate. Arquitectos fueron eliminados hace aproximadamente 200.000 años. Laberinto permanece, funcionando automáticamente, pero no hay forma de salir sin tecnología de arquitectos que ya no existe. 1247 civilizaciones están preservadas pero prisioneras, y permanecerán así hasta que Devorador complete consumo de galaxia o hasta que civilización dentro del laberinto desarrolle tecnología suficiente para abrir burbuja dimensional desde interior. Vera convocó consejo de emergencia después de traducción completa de mensaje de arquitectos. Estamos en prisión construida hace 300.000 años para proteger civilizaciones de entidad que está consumiendo galaxia. Hay 1246 otras civilizaciones aquí, cada una en celda dimensional propia. Y según arquitectos, única forma de salir es desarrollar tecnología que puede manipular estructura dimensional. Eso está siglos más allá de capacidad tecnológica actual de humanidad. Thaddeus procesó implicaciones militares. Si Devorador está consumiendo galaxia, entonces regresar a galaxia podría ser sentencia de muerte de todos modos. Tal vez estar en laberinto es realmente salvación, no prisión. Indira argumentó contra.
Mensaje de Arquitectos tiene 200.000 años. No sabemos estado actual de Devorador. Tal vez completó consumo de galaxia. Tal vez murió. Tal vez abandonó región. Pero no sabremos a menos que encontremos forma de salir y verificar. Y críticamente, Arquitectos mencionaron que 1247 civilizaciones están aisladas individualmente. Si pudiéramos contactar otras civilizaciones, tal vez combinando conocimiento de todas, podríamos desarrollar tecnología de escape. Soren identificó problema. Barreras dimensionales entre celdas son tan fuertes como barrera entre laberinto y universo externo. Romper una requiere misma tecnología que romper otra. Es problema circular. Quinn expresó dilema que todos sentían. Entonces, ¿qué decimos a 50 millones de personas que están en prisión dimensional por tiempo indefinido? ¿Qué única esperanza de escape requiere tecnología que no tenemos? ¿Qué alternativa es permanecer aquí generaciones hasta que tal vez desarrollemos capacidad? ¿O que simplemente aceptemos vida en laberinto como nueva realidad? Vera pasó 3 meses deliberando antes de tomar decisión que definiría no solo su liderazgo, sino futuro de humanidad atrapada. No aceptaremos prisión como permanente. Intentaremos 2 líneas paralelas. Primera, investigación intensiva de tecnología dimensional. Dedicaremos recursos mayores de flota a estudiar barreras, entender física del laberinto, desarrollar teorías de cómo abrir desde interior. Segunda, intentar contactar otras civilizaciones prisioneras. Si barreras entre celdas son demasiado fuertes para romper, tal vez podemos transmitir señales a través. Y si 1247 civilizaciones cooperan, conocimiento combinado podría lograr lo que ninguna sola civilización puede. Durante próximos 10 años, humanidad implementó Plan de Vera. Equipos científicos trabajaron en física dimensional, logrando progresos lentos pero medibles. Y equipos de comunicación intentaron transmitir señales a través de barreras dimensionales. Fue trabajo tedioso, frustrante, aparentemente imposible durante años. Pero en año 11, después de encarcelamiento, avance sucedió. Ingeniero llamado Ravi Thorne desarrolló método de modulación cuántica que podía penetrar barreras dimensionales parcialmente. No suficiente para transportar materia, pero suficiente para transmitir información. Era forma primitiva de comunicación interdimensional. Y cuando señal fue enviada, respuesta llegó de celda adyacente. Era civilización alienígena llamada Breen, especie que había sido encarcelada en laberinto durante 150.000 años. Comunicación con Breen fue difícil, requiriendo traducción mediante matemática y conceptos visuales. Pero después de meses de trabajo, mensaje básico fue intercambiado. Breen confirmaron historia de Arquitectos. Explicaron que habían intentado durante 150.000 años encontrar forma de escapar sin éxito. Y revelaron información crítica que Arquitectos no habían incluido en mensaje. Había forma de salir, pero requería sacrificio que ninguna civilización sola había estado dispuesta a hacer. Arquitectos habían dejado protocolo de emergencia. Si todas 1247 civilizaciones en laberinto coordinaban simultáneamente, podían colapsar barreras dimensionales entre celdas temporalmente, uniendo todo laberinto en espacio unificado. Después, con poder combinado de 1247 civilizaciones, podrían forzar apertura de burbuja dimensional por tiempo suficiente para que porción de población escapara. Pero costo sería masivo. Proceso de colapso de barreras mataría aproximadamente 30% de toda vida en laberinto. Y proceso de forzar apertura mataría otro 60%. Solo 10% de población combinada de todas civilizaciones sobreviviría para escapar a galaxia. Era elección entre permanencia segura en prisión o libertad comprada mediante muerte de 90% de todos prisioneros. Breen habían conocido protocolo durante 140.000 años, pero nunca habían podido convencer suficientes otras civilizaciones para implementar, porque mayoría prefería seguridad. De prisión sobre riesgo de escape letal. Vera sintió peso de elección que ningún líder debería enfrentar. 50 millones de humanos. 5 millones sobrevivirían escape. 45 millones morirían. Y eso era solo para humanidad. Para 1247 civilizaciones combinadas, número de muertos sería billones.
Durante año 12, después de encarcelamiento, Vera trabajó con equipo de comunicaciones para contactar tantas civilizaciones en laberinto como posible. Proceso fue lento porque cada contacto requería meses estableciendo comunicación, traduciendo lenguaje y explicando situación. Pero después de 3 años de esfuerzo diplomático masivo, habían contactado 422 de 1,247 civilizaciones. Y respuestas fueron fragmentadas de forma que reflejaba miedo fundamental que todas especies inteligentes compartían. 183 civilizaciones votaron por intentar escape, incluso con costo de 90% de muertes. Argumentaban que vida en prisión, sin importar cuán cómoda, no era vida verdadera. Libertad valía cualquier precio. 209 civilizaciones votaron contra escape. Argumentaban que 90% de tasa de mortalidad era genocidio, que seguridad del laberinto era preferible a riesgo de muerte casi cierta. Y 30 civilizaciones votaron por opción que Brin propuso: esperar más tiempo, desarrollar tecnología mejor, tal vez eventualmente encontrar forma de escapar sin sacrificio masivo. Pero Brin admitieron que habían estado esperando 150,000 años, sin progreso significativo. Durante año 15, después de encarcelamiento, Vera tomó decisión más controversial de carrera. Convocaré voto de toda humanidad atrapada. 50 millones de personas decidirán si apoyan protocolo de escape o rechazan. Si mayoría vota por escape, trabajaré para convencer otras civilizaciones. Si mayoría vota contra, aceptaremos vida en laberinto y dejaremos que futuras generaciones decidan. Quinn organizó proceso de votación que tomó 6 meses completar. Cada uno de 50 millones de humanos votó después de recibir educación completa sobre opciones, costos y probabilidades. Y el resultado fue devastadoramente cercano. 27 millones votaron por intentar escape. 23 millones votaron contra. Por margen de 4 millones, 54%. Humanidad eligió arriesgar muerte de 45 millones para que 5 millones pudieran escapar a libertad. Vera, con mandato estrecho pero claro, comenzó campaña diplomática más masiva en historia de humanidad. Durante próximos 10 años, ella y equipo de negociadores contactaron cada una de restantes 825 civilizaciones que no habían sido alcanzadas. Era trabajo que requirió aprender 1,247 lenguajes alienígenas diferentes, entender 1,247 culturas únicas y argumentar caso para libertad sobre seguridad a especies que habían estado prisioneras durante periodos variando de 1,000 años a casi 200,000 años. Fue negociación que tomó década de trabajo sin parar. Diplomacia más compleja que nada intentado antes. Y al final, en año 25 después de encarcelamiento de humanidad, resultado final fue tallado. De 1,247 civilizaciones totales, 783 votaron por intentar escape. 464 votaron contra. Era mayoría de 63% a favor de escape. Suficiente para implementar protocolos según parámetros que arquitectos habían establecido. Pero significaba que 464 civilizaciones serían forzadas a participar en escape que no querían, sacrificando 90% de sus poblaciones contra voluntad. Era imposición brutal de voluntad de mayoría sobre minoría. Violación de autonomía en escala galáctica. Vera enfrentó horror de lo que había logrado. He pasado 10 años convenciendo mayoría de 1,247 civilizaciones para intentar escape. Pero al hacerlo, he condenado 464 civilizaciones que votaron contra a muerte de 90% de sus poblaciones sin su consentimiento. Soy responsable de genocidio forzado de billones de individuos que prefirieron seguridad de prisión. Thaddeus argumentó pragmatismo militar. Alternativa es permanecer en prisión indefinidamente. Devorador puede estar todavía consumiendo galaxia. Si esperamos demasiado, puede que no haya galaxia a la cual regresar. Y esos 45 millones de humanos que morirán en escape, al menos mueren con propósito de comprar libertad para 5 millones. Es matemática horrible, pero es mejor que todos muriendo eventualmente, cuando recursos del laberinto fallen en algún punto futuro lejano. Indira señaló factor que nadie había mencionado. Y no sabemos qué encontraremos en galaxias si escapamos. Devorador puede haber consumido todo, o puede estar esperando.
podríamos escapar prisión solo para ser eliminados inmediatamente. En año 26, después de encarcelamiento, protocolo de escape fue activado. Era proceso coordinado, que requería cada una de 1247 civilizaciones activar dispositivos que arquitectos habían dejado ocultos en cada celda dimensional. Cuando todos dispositivos fueron activados simultáneamente, barreras entre celdas colapsaron. Y por primera vez en hasta 200.000 años para algunas civilizaciones, Laberinto se convirtió en espacio unificado, donde todas especies podían ver e interactuar con otras. Era momento de asombro y terror. Asombro porque diversidad de vida inteligente era abrumadora. Terror porque sabían que 30% de todos presentes morirían en próxima fase. Colapso de barreras causó cascada de inestabilidad dimensional. Sistemas estelares enteros colapsaron. Planetas fueron desintegrados. Y aproximadamente 3 billones de individuos de todas especies murieron en proceso de unificación. Era genocidio en escala que hacía guerras históricas parecer insignificantes. De 50 millones de humanos, 15 millones murieron en colapso de barreras. Pero proceso no estaba completo. Con barreras caídas, poder combinado de civilizaciones supervivientes fue dirigido a forzar apertura de burbuja dimensional. Era como intentar romper pared de diamante usando solo fuerza de voluntad colectiva. Requirió 3 años de esfuerzo sostenido, durante cuales otro 60% de población combinada murió debido a estrés de mantener colapso dimensional. De 35 millones de humanos restantes, 21 millones murieron en fase de apertura forzada. En año 29, después de encarcelamiento original, burbuja dimensional finalmente se rompió. Apertura al universo primario fue creada, suficientemente grande para que naves escaparan, y en periodo de 6 horas antes que apertura colapsara nuevamente, 10% superviviente de cada civilización evacuó. Para humanidad, 14 millones de 50 millones originales escaparon. 36 millones habían muerto comprando libertad para sobrevivientes. Para 1.247 civilizaciones combinadas, aproximadamente 5 billones habían muerto. 500.000 millones escaparon. Y cuando finalmente emergieron en espacio normal, lo que encontraron fue galaxia que era irreconocible. Devorador había continuado durante 200.000 años, que algunas civilizaciones habían estado prisioneras. Aproximadamente 70% de galaxia había sido consumida. Solo 30% permanecía. Pero críticamente, análisis mostró que Devorador había desacelerado, tal vez alcanzando límite de tasa de consumo o tal vez perdiendo energía. Había espacio para sobrevivir, aunque Galaxia estaba mucho más vacía que cuando mayoría de civilizaciones habían sido encarceladas. 100 años después de escape, 500.000 millones de supervivientes de 1.247 civilizaciones habían establecido Federación de Supervivientes, alianza de especies que compartían experiencia de encarcelamiento en laberinto. Humanidad tenía población de 20 millones, creciendo de 14 millones que habían escapado. Y Memorial fue construido en espacio donde laberinto había existido antes de colapsar completamente después de escape. 200 años después de escape, Vera murió a edad de 167 años debido a extensión de vida médica. Sus últimas palabras fueron registradas y transmitidas a toda Federación. He vivido 128 años con conocimiento de que convencí 1.247 civilizaciones para intentar escape que mató 5 billones de personas. 36 millones de humanos murieron debido a mi decisión. Y durante siglo he preguntado si fue correcto. No tengo respuesta. Solo sé que alternativa era prisión eterna. Y creo que libertad, incluso comprada con sangre de 90%, vale más que seguridad sin libertad. Pero cada superviviente debe decidir por sí mismo si precio fue justificable. 500 años después de escape, Federación de Supervivientes era civilización dominante en 30% restante de galaxia. Población combinada de 50 billones, descendientes de 500.000 millones que habían escapado laberinto. Y Devorador había sido estudiado extensivamente. No podía ser destruido, pero había sido contenido en región de espacio, donde no representaba amenaza inmediata. Era equilibrio frágil pero sostenible. 700 años después de escape, Memorial original fue expandido para incluir nombres de todos 5 billones
que habían muerto en proceso de escape. Tomaba 50 años leer lista completa sin parar. E inscripción final decía, verdad que 700 años habían probado pero no resuelto. Capitana negociadora Vera Ashford convenció 1247 civilizaciones para intentar escape del laberinto 7, prisión dimensional construida por arquitectos para proteger de devorador. Escape requirió sacrificio de 90% de toda vida en prisión. 5 billones murieron. 500.000 millones escaparon. Para humanidad, 36 millones de 50 millones originales murieron. 14 millones escaparon a libertad. Pregunta que cada generación debe responder es, ¿fue correcto sacrificio? 464 civilizaciones votaron contra escape, pero fueron forzadas a participar por voluntad de mayoría. Sus descendientes argumentan que fue genocidio forzado. 783 civilizaciones votaron por escape, argumentan que libertad valió precio. No hay consenso después de 700 años. Solo hay reconocimiento de que Vera enfrentó elección entre prisión segura eterna o libertad comprada mediante muerte de mayoría. Eligió libertad. Y humanidad, junto con 1246 otras especies, vive con consecuencias de esa elección. Honramos 5 billones que murieron comprando libertad para 500.000 millones. Y preguntamos eternamente si hubo alternativa mejor que nunca encontramos. Ese fue el legado de prisión de 1000 civilizaciones. No historia de escape heroico, sino de liberación comprada mediante genocidio masivo, consentido por mayoría, pero no por todos. De entendimiento que libertad tiene precio. Y a veces ese precio es tan alto que incluso supervivientes preguntan si fue demasiado. Y 700 años después, cuando descendientes de escapados debatían moralidad de decisión ancestral, única certeza era que habían nacido libres en galaxia vacía, en lugar de prisioneros en prisión completa, y que cada uno debía decidir individualmente si libertad de ancestros justificaba muerte de 90%. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.